La red de comunicaciones Wayuu Puchimahana presenta Vivencias Wayuu en tiempos de pandemia. Nakuaipa Wayuu Suutpna Areya Hawa. Un podcast auspiciado por la ONG internacional Internews y con el apoyo del Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario. Colombia dio por terminada la cuarentena y entró a una nueva fase de la pandemia denominada aislamiento selectivo. Entre las nuevas medidas se incluye la reapertura de varios sectores económicos del departamento de La Guajira. Mas, sin embargo, desde la campaña Quédate en tu comunidad, motivamos a nuestros oyentes a que continúen fortaleciendo las medidas preventivas, evitando al máximo el desplazamiento a los centros poblados, hacerlo solo en caso de ser absolutamente necesario y adoptando las medidas de bioseguridad pertinentes y extremar el cuidado personal y comunitario, evitando eventos colectivos que impliquen las aglomeraciones, porque el virus está ahí, caminando entre nosotros. En esta nueva entrega de la serie Vivencias Wayuu en tiempos de pandemia, seguimos buscando relatos cotidianos de cómo el pueblo Wayuu le viene haciendo frente al coronavirus. Este mal que ha dejado profundo dolor en cientos de familias que han visto a sus familiares partir hacia Epirra. En esta oportunidad valoramos cómo esta situación del pueblo Wayuu en esta nueva pandemia y qué recomendaciones se pueden hacer. El profesor Isidro Ibarra Fernández, además de ser el director del Centro Educativo Puay, es también un líder reconocido para el pueblo Wayuu por su amplio conocimiento y los aportes que ha hecho a las problemáticas que vive nuestro pueblo Wayuu. Profesor Isidro, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Sabemos que ya superamos los 9.000 casos confirmados de COVID-19 según las estadísticas oficiales de la Gobernación de La Guajira. Y es importante conocer el sentir de las comunidades y el suyo, quien desde su labor ha podido llegar a distintas comunidades en el territorio Wayuu. Haciendo un análisis de la situación, quisiera que nos contara qué tanto afectó la pandemia de la COVID-19 la vida del pueblo Wayuu. Esto ha logrado de pronto fortalecer nuestra cultura porque se está utilizando la medicina tradicional que nuestros abuelos utilizaban para la gripa y que ha sido positivo por un lado porque fortalece nuestra cultura, como reitero, por la situación de que el mismo miedo hemos vuelto a nuestras raíces, porque muchos Wayuu no están asistiendo a los centros asistenciales por temor a ser trasladados a otros municipios donde se pasa mucho trabajo, y aquí se cree, en el imaginario, que cada ser trasladado prácticamente está sentenciando su muerte. Entonces, por esa razón, muchos Wayuu son atendidos en estos momentos en sus casas con medicina tradicional. Guayma Wayuu Wimpumui, Mastija Huoin, Casa Wayuu Tenanay, Muikat Shunui Rene Naya, Muikat Shiare Tuwanuru Heketkat, Na Wayuu Kana, Moru Hushishe Mat Nerehe Reinsenai, Sirati Ning Wayuu Watamui. Hurhaka nai shiat no horire shiha werin waspushikatinho mureka sumare nayarihuna mushi. Esto que nos cuenta respecto a que los Wayuu no van a los centros médicos significa que hay casos de posibles contagios en la Alta Guajira. Por ejemplo, acá en Uribe, en el casco urbano, vemos muchos Wayuu sin tapabocas, en aglomeraciones. Todavía vemos que en plena pandemia el Wayuu realizando segundo velorio, o sea, sumación de huesos, y que eso prácticamente está desconociendo la enfermedad. En los velorios Wayuu vemos
multitud de personas, cuando es una persona importante, en las aglomeraciones de los guayú en estos velorios. Entonces no hay una pedagogía por parte de pronto de los entes que les toca realizarlo eso, y las líderes de guayú tampoco se manifiestan en esa pedagogía. Bueno, acaba de mencionar un tema muy importante, y es que los guayú siguen asistiendo a los velorios. Si tomamos en cuenta el hecho de que estos eventos congregan a tantas personas, convirtiéndolo en un foco de contagio, ¿por qué siguen participando a los velorios? Todavía prevalece ese arraigo cultural de hacer el acompañamiento al difunto, porque eso está dentro de nuestros usos y costumbres, nuestros principios y valores, pero hay que buscar la manera de concientizar a ese guayú de que hay una enfermedad. Guaymayaje putchi akuhunakat suru punate awarakahiakat putchi suru punate redes sociales munakat nohot peheshia asituhuin nespiaru mina guayucana. Para usted ha hecho falta una campaña pedagógica efectiva, con alcance en el seno de las comunidades, por lo que se continúa con ese arraigo cultural del acompañamiento. Frente a esta situación, ¿cómo ha visto el actuar del sistema de salud en estos tiempos? ¿Ha mejorado? Podría darle una información de, por ejemplo, el sistema de salud occidental, pues está manejándose el hospital de Nazaret, el de Uribia, algunos centros de salud que se han venido creando en algunos corregimientos, que eso favorece. Lo que más ha favorecido, vuelvo y repito, es el uso de la medicina tradicional. Definitivamente volvimos a nuestras raíces. Hamoinhet sistema de salud sumanhat kararihuna ekahat spina sekat wayu astihira sain asaki nanair asunas tubunu anasumunakat stuma aragrayu. Teniendo en cuenta lo que hemos escuchado sobre la situación actual en territorio guayú en el marco de esta pandemia, es necesario mencionar que el fortalecimiento de la medicina tradicional no puede convertirse en una razón para dejar de acudir al centro de salud una vez que se presentan los síntomas de la COVID-19. Profesor, ¿qué recomendaciones le hace al pueblo guayú para continuar con las medidas de autocuidado y prevenir así el contagio? Lo que debemos mantener es el autocuidado, el uso de tapabocas, el lavado de manos. Según tengo entendido, el 50% de probabilidad de que no nos contagiemos es en el lavado de manos. Entonces, aprovechar este momento de que hay abundante agua en la zona rural a causa del invierno, aprovechar eso es algo positivo, que los guayú hay que enseñarles a que hay que lavarse la mano constantemente, es la no aglomeración en sitios públicos y evitar por todo aglomeraciones en los velorios nuestros. Eso es un punto muy negativo y que hay que concientizar al guayú de que eso no se puede seguir presentando. Ayate su guatuma te shchiarakat arihuna irasa en winstuma te huyakat isayiriaskaria te apurarawakat ayate shiwaya ay mahirai numere. Luego de tantos meses conviviendo con esta enfermedad, muchos guayú han encontrado en las plantas una fuente de ayuda y prevención. Plantas como el samut, tapayaroca y marúa siguen siendo las más buscadas por sus grandes beneficios para elevar las defensas y alejar los malos espíritus que enferman el cuerpo y el alma. Tuwayuwakat Kotus, Hurge su wain, Nachiarana Aragrayukana, Ayate su watuma, te espinase naparakat watushinu, te apurarawakat, otate eisarahawakat. Muchas gracias, profesor, por compartir con nosotros este espacio. Esperamos que sus palabras puedan llegar a las comunidades. Nos despedimos de usted muy agradecidos por su tiempo y disposición. Y qué mejor manera de hacerlo que desde lo propio, desde los principios de Ascari, Hirawa, cooperación, Camanegua, amabilidad, Aregua, amistad y Aymahirawa, autocuidado.
Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, @Red Comunicaciones Wayuu, en Facebook, Instagram, YouTube y también a la línea móvil del canal de atención de la Gobernación de La Guajira, 350-211-8668 o al WhatsApp 321-713-6926. No olvides compartir este programa con tus amigos y en tu comunidad. Namu inapushuana apahakanawaya. Wasoy rinhai. Wayuu maskatapia pumañpa.